Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días, amiga y amigo que escucha la frecuencia de Radio Monumental y que nos acompaña esta mañana de sábado en el programa de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro, como les hemos comentado, y que procura, por el lado del pasatiempo de los acuarios, formar acuaristas responsables, pero también ustedes nos habrán escuchado con programas que buscan sensibilizarnos con toda la problemática que están viviendo nuestros mares con el cambio climático y la afectación a los organismos marinos. Muy buenos días, don Ricardo, ¿cómo se amanece este día de sábado? ¿Qué tal, don Hernán y amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Monumental, la radio de Costa Rica? Gracias por estar en sintonía, gracias por estar con nosotros en Acuariofilia Marina. Hoy nos sentimos muy complacidos, no solamente porque se va acercando la fecha de nuestra máxima actividad en el año. El 15 de diciembre estaremos dándoles más información hacia el final del programa sobre nuestra conferencia de acuaristas marinos o convención de acuaristas marinos y afines el 15 de diciembre, pero voy a dejar el tema hasta ahí para que ustedes nos acompañen al final del programa y darle más detalles. Dándole gracias al Creador que nos da la oportunidad del don de la vida y poder estar una semana más con ustedes acá en sintonía por la radio que tiene 90 años de estar en el corazón de Costa Rica. Y acompañado en esta mañana en el Control Master Monumental por Roger Lizano Soto, tenemos un programa especial, don Hernán, y yo le voy a dar la oportunidad para que usted abra el tema específico que tenemos en esta mañana acá en Acuariofilia Marina. Ricardo, yo no sé si te ha pasado, porque a veces uno sale de paseo, va ahí con el vehículo y alza la mirada, ve los campos verdes, ve unas praderas increíbles, y a veces lo hemos hablado cuando hablamos de los arrecifes coralinos, que nosotros decimos que son nuestros bosques marinos, y lo comparamos con esos densos bosques del trópico húmedo, pero nos ha faltado un capítulo en Acuariofilia Marina, porque las praderas no solo las encontramos en tierra firme. Hoy tenemos una invitada que nos va a hablar precisamente sobre las praderas marinas, sobre una equivocación que a veces tenemos, que cuando nos metemos al mar y vemos ahí la arena y vemos matas o vegetales, por poner una representación para no adelantarme al tema, y que consideramos que todo lo que vemos ahí son algas. Pues hoy vamos a conversar un poquito si eso es cierto o no es cierto, y usted nos puede presentar a la invitada del día de hoy. En el pasado, don Hernán, hemos hablado muchísimo de los arrecifes coralinos que tenemos. También aprendimos en algunos de los programas que tuvimos, que ya hemos tenido más de un año de programas, acerca de los arrecifes rocosos, también que tenemos en el fondo del mar. Muchísimas personas cuando se imaginan el mar, también la parte del fondo, se imaginan el sustrato o la arena, digámoslo así, esa arena blanca que está en el fondo, pero resulta que también en la parte costera tenemos pastos. Y hoy, para hablar este tema tan importante, hemos invitado a la doctora en Ciencias Marinas del CIMAR, de la Universidad de Costa Rica, doña Jimena Samper Villarreal, quien nos honra con su presencia en esta mañana. Jimena, muchísimas gracias por estar en Acuariofilia Marina, para que nos cuente y nos eduque usted de la importancia de los pastos marinos y por supuesto su diferencia con las algas, como ya lo decía don Hernán. Así que buenos días, qué bueno que se está tomando el café con nosotros en esta mañana y gracias por estar acá. No, muy buenos días, muy agradecida. Es un placer estar aquí con ustedes, poder compartir y hablar un poquito más de este tema que a veces no está tan presente en la conciencia generalizada, tanto así como los manglares o los arrecifes coralinos, pero en realidad las praderas de pasto marino son uno de nuestros ecosistemas marino-costeros clave y que tenemos que proteger y que tenemos que conservarlo. Cuéntenos un poquito para que la gente se imagine un poco
¿Cómo se ve un pasto marino? ¿Se ve igual como decía ya don Hernán? Pasa uno en el carro, no ve un lote baldío, pero ve una pradera, como lo dijo muy bonito don Hernán. ¿Cómo se ve el pasto marino? Sí, bueno, una de las cosas que caracteriza a los pastos marinos es que son plantas y en realidad sí se parecen en parte a lo que nosotros llamamos un zacatal. Hay especies que sí tienen esa forma, que son así como hojas planas, largas, acintadas, como una cinta verde, como de tal vez un verde como un poquito más limón, y que nosotros cuando entramos debajo del agua, entonces a veces es más denso o menos denso, pero sí se ve así como una pradera que está sumergida. En ocasiones, cuando la marea baja mucho, pueden quedar expuestos. Entonces hay gente que cuando ve pastos marinos por primera vez, en realidad lo que ve es en la playa como decir una capa de verde, pero como ellos solamente se sostienen con el agua, cuando la marea baja ellos quedan acostados. Entonces se ve así nada más como una capa verde. Ahora, no todas las especies son así. Hay especies que en realidad tienen las hojas como tipo ovaladas y depende de las especies, algunas tienen muchas, como decir, de esas hojitas o tienen pocas. Entonces, algunos, por ejemplo, parecen como un trébol. Nosotros en el Pacífico nuestro tenemos una especie que es como ver un trébol en el agua, pero así sobre el sedimento marino. Doctora Jimena, usted acaba de decir ahora que son plantas y yo creo que podría ser el punto de partida. ¿En qué podemos diferenciar un alga de una planta? Creo que la respuesta va a ser muy obvia, pero tal vez muchos de las personas que nos escuchan no saben esa característica que podríamos encontrar también con un fruto, como planta que es, pero explíquenos usted la diferencia. Sí, claro, pues las algas son muy diversas, van desde algas unicelulares hasta ya lo que son los bosques de kelp gigantescos que ya tienen cientos de metros de altura, o sea, pues tienen muchos metros de altura. Los pastos marinos en realidad lo que los diferencia de todas las algas es que al ser plantas verdaderas, ellos en realidad producen frutos, producen flores. Nosotros siempre podemos ir al campo en ciertos momentos del año y le vemos las flores claramente a las especies que nosotros tenemos y producen semillas. Entonces, la planta en sí no solamente tiene esos órganos reproductivos sexuales, sino que también tiene hojas verdaderas, tiene raíces verdaderas, tiene rizomas para anclaje verdadero. Entonces, todas esas características de la forma como ellas están estructuradas y su reproducción sexual por medio de flores, los frutos y las semillas, entonces los diferencia de las algas. Ahora, algunas algas sí se parecen un poco en cuando uno las ve, sobre todo las caulerpa. Y la caulerpa se ha vuelto pues muy común en algunas partes de nuestro Pacífico. Entonces, en muchas ocasiones a nosotros nos dicen que es que vieron pastos marinos y vamos a verificar y lo que vemos son, como decir, praderas de caulerpa. Lo que me ha dicho una comunidad, porque nosotros hemos dado varios talleres en las comunidades en las comunidades costeras con respecto a los pastos marinos, es que ellos los diferencian porque el alga es como como decir el malinche, que tiene así ese montón de hojitas, y nosotros no tenemos pastos marinos que sean así. Esos solamente están en el Indo-Pacífico. Entonces así es como los pueden diferenciar fácilmente cuando están viéndolos en el mar. Jimena, ¿por qué es importante esta flora marina? ¿Cuál es su función en el ecosistema marino? Sí, bueno, los pastos marinos son las únicas plantas verdaderas que pueden vivir completamente sumergidas, que llevan a cabo su reproducción sexual en el agua, pero el agua salobre o marina. Entonces, en realidad son las únicas plantas en el mar que pueden desarrollarse de esa manera. Aparte de eso, los únicos otros organismos fotosintéticos son las algas. Entonces, lo que sucede es que estas plantas, al ir creciendo, conforman un ecosistema que se conoce como la pradera de pasto marino. Y esa pradera de pasto marino no es solo el pasto, sino que el pasto es la unidad arquitectónica, como cuando vemos un arrecife de coral. El coral es la unidad arquitectónica, pero hay muchísima biodiversidad, muchísima vida que está asociada a ese ecosistema. Entonces, en las praderas de pasto marinos hay mucha comida para muchos organismos, hay protección para organismos grandes y los juveniles, entonces son uno de los ambientes guarderías. Muchas de las especies que encontramos en las
praderas en realidad son especies que nosotros comemos o que en realidad su etapa temprana, cuando son juveniles, están en las praderas y luego migran a los arrecifes o más allá. También hay algas, hay erizos, hay cangrejos y hay especies que son icónicas, como decir, muy, muy carismáticas, como las tortugas marinas, los manatís que consumen directamente el pasto marino. Y si el pasto marino lo perdemos, estos organismos no tienen que comer. En ese sentido, hay un vínculo entre la cadena trófica muy, muy importante. Y entonces este ecosistema, como decir, hay gente que dice es que solo zacate, no le ven como la gracia, pero en realidad cuando uno empieza a entender todo lo que está asociado y lo que es parte de ese ecosistema y los beneficios que nos dan a los seres humanos, va más allá de solo los organismos asociados. Por ejemplo, consolidan la costa, amarran el sedimento, ellos reciclan los nutrientes, protegen las zonas más internas porque alentan un poco la corriente del agua, secuestran carbono, entonces están vinculados a la mitigación del cambio climático. Entonces hay muchos beneficios que nos dan los pastos marinos que van más allá de si son o no llamativos porque estamos acostumbrados a ver una pradera de pastos en la zona terrestre tal vez. Voy a valerme de su condición también de profesora de la Escuela de Biología de la Universidad. Te acaba de mencionar una palabra que con alguna frecuencia utilizamos en acuariofilia, que es la cadena trófica. ¿Podría explicar usted para las personas que no conocen el concepto de qué estamos hablando? Sí, bueno, en el contexto, digamos, de las praderas de pasto marinos está el pasto marino, que es como decir la base, el nivel de productor primario. Ellos fotosintetizan y entonces utilizan la energía del sol y atrapan el carbono y producen sus tejidos. Entonces muchos organismos pueden alimentarse de los tejidos, es decir, utilizan la energía que ya secuestró el pasto en sus tejidos y lo consumen, y esos entonces son los consumidores primarios. Pero hay otros organismos que se comen a esos organismos que se comieron el pasto, y esos ya son otros consumidores ya en niveles tróficos más altos. Pero también no todos los organismos se comen el pasto marino vivo. El pasto marino, igual que en un bosque, por ejemplo, que caen las hojas, la pradera de pasto marino, las hojas más viejas y así, también, como decir, caen y quedan ahí. Y hay organismos que consumen esa materia orgánica, pero ya un poco más en descomposición. Y no estamos hablando solo de organismos grandes, hay organismos pequeñitos también, hay mucha biodiversidad. En los sedimentos de los pastos marinos, mucho animalito pequeño que también consume esa materia orgánica. Entonces, en realidad es muchísimo más biodiverso donde hay pasto marino que en zonas donde no hay pasto marino. En Costa Rica, ¿en cuáles áreas podemos encontrar los pastos marinos? Sí, bueno, la gente por lo general cuando piensa en pastos marinos piensa en ir a Manzanillo, en ir a Puerto Viejo, en ir a Cahuita. Esos son los pastos marinos de nuestro Caribe, que hay también en el Caribe central, en la zona de Limón Centro. Son las especies tal vez las más grandes que nosotros tenemos, la talasia y la Syringodium, son especies normales y comunes en todo el Caribe, es la zona donde se desarrollan. Pero en el Pacífico, nosotros por mucho tiempo se consideraba que no había pastos marinos porque no vemos esa misma pradera grande consolidada de especies grandes. Y en realidad, entre más investigamos, más encontramos pastos marinos en un montón de sitios de nuestro Pacífico, desde el Pacífico Norte al central y al sur. Nosotros encontramos pastos marinos en un montón de sitios. Lo que es que son distintos. Son pastos marinos de especies más pequeñas. A veces van y vienen un poquito más, no se consolidan tanto como las del Caribe. A veces están un poquito más profundo, entonces a la gente le cuesta tal vez un poco más ubicarlos, pero en realidad nosotros tenemos pastos marinos tanto en el Pacífico como en el Caribe. ¿A qué profundidades máximas se pueden encontrar los pastos marinos? Porque obviamente el agua es un medio que conforme más profunda es, va limitando las longitudes de onda y el proceso para hacer la fotosíntesis, y obviamente las plantas marinas son más especializadas en ciertas longitudes que en otras.
¿cuáles son las longitudes, las profundidades máximas que podríamos encontrar pastos marinos? Nosotros aquí en Costa Rica, lo más profundo que las hemos encontrado anda por los 8 metros. Ahora, eso varía también según la amplitud de marea, ¿verdad? En el Caribe tenemos una amplitud muy pequeñita de marea, de 30 centímetros menos, o sea, 50 lo mucho. Y en el Pacífico, depende del sitio, sí fluctúa mucho más, que todos lo hemos visto, de unos 3 metros, digamos. Perdón, usted nos comentó ahora de algunos nombres de variedades que tenemos de pastos. Si no hice mal la tarea para prepararnos para esta conversación de hoy, tenemos 7. ¿Cuáles son? Y si en estos pastos o estas praderas marinas podemos encontrar un tipo que sea dominante o se da la posibilidad de una variedad de pastos en un mismo lugar. Pues en realidad hay una que solo encontramos en el Pacífico, pero hay varias que encontramos en las dos costas y luego hay otras que solo encontramos en el Caribe. Nosotros hicimos una lámina de identificación de pastos marinos que está disponible para todos en PDF en nuestra página web y hay varias infografías también de capacitación, pero nosotros en realidad en un sitio podemos encontrar varias especies. En el Pacífico por lo general encontramos 2 y en el Caribe por lo general encontramos 2 o 3. Ahorita lo que estamos encontrando, por ejemplo, en Cahuita son 3 especies. La especie más grande, Thalassia, la que le sigue, como decir, en tamaño, que es Syringodium, y luego una especie mucho más pequeña que ha estado saliendo más recientemente que se llama Alodule, que es una especie más, como decir, que crece más rápido, más pionera. Entonces, cada una tiene su estrategia de vida. En el Pacífico, nosotros lo que encontramos más es la especie Alodule, que es la pequeñita, y la que se parece a un trébol, que se llama Alófila. Ahora, esa especie de Alófila, Bailoni se llama, esa especie de Alófila está clasificada como vulnerable en la lista roja de la UICN. Entonces nosotros ahorita en el CIMAR estamos tratando de muestrear Alófila en distintos sitios de nuestro Pacífico y hacer análisis ya genéticos para poder entender bien el mecanismo de dispersión de esta especie y su variabilidad, digamos, si se está reproduciendo sexualmente por medio de flores, frutos y semillas o más asexualmente por medio de fragmentos. Es decir, que un pedacito de pasto marino, por ejemplo, yo tiro el ancla y donde yo subo el ancla, yo arranqué un pedacito de pasto marino. Ellos son modulares, no hay ningún problema, no se mueren. Y ese pedacito puede irse con la corriente y llegar a otro sitio donde puede desarrollarse. Eso es su manera de reproducción asexual. Entonces nosotros estamos tratando ahora de analizar eso con un nuevo proyecto que tenemos en el CIMAR. Ahora que mencionaba usted que tenemos esta especie en peligro de desaparición, me introduce a uno de los tópicos que queríamos conversarle, es que son las amenazas que tienen los pastos. Y me gustaría tratar de entender qué tan amenazados están los pastos. Cuando uno piensa en el cambio climático, cambios de temperatura, pero también un desarrollo industrial desordenado que hemos tenido con altas contaminaciones de nitrógenos, de compuestos nitrogenados a nuestros ríos por los cultivos que realizamos en tierra y obviamente van a la desembocadura. Si ustedes han medido el efecto que eso ha causado, vemos últimamente, este año ha sido especialmente llamativo el sargazo en toda la zona de México, cómo ha afectado el turismo, producto de eso, de mayores compuestos nitrogenados y calor. En el caso de Costa Rica, ¿existe alguna investigación de años bastante atrás, 20 años, que nos permita tener un comparativo de cómo se han comportado los pastos en un lapso de 10, 20 años atrás y el día de hoy? Sí, claro. En el CIMAR, el doctor Jorge Cortés, en realidad, desde finales de los años 90, inició lo que es el monitoreo de CARICOM, que también se realiza con arrecifes coralinos y con manglares. Y se da en múltiples sitios del Gran Caribe. Utilizamos la misma metodología y se está llevando a cabo desde hace 2 décadas. Entonces, desde hace 20 años nosotros estamos muestreando los pastos marinos en la zona de Cahuita y nosotros ya hemos visto y podemos documentar
periodos de cambio y periodos de estabilidad, donde hemos visto que sí ha habido una variación en, por ejemplo, el largo de las hojas o la cantidad de tejido que encontramos o cuánto tejido vemos en las hojas en comparación a las raíces o las especies que encontramos. Entonces, eso nosotros, por dicha, ya tenemos 20 años donde nosotros podemos hacer específicamente esos análisis. En el Pacífico, nosotros antes teníamos una pradera muy grande que la encontraron y a mediados de los 90 y la perdimos por una gran tormenta que hubo y el agua se puso muy turbia y el agua se puso con mucha energía. Entonces desapareció la pradera y entonces lo que hemos estado tratando es de monitorear para ver en qué momento regresa de hacerlo o en qué condiciones. Ahora nosotros ahorita lo que estamos haciendo es monitoreando los pastos marinos que en una de las zonas donde hay más pasto marino que es en Golfo Dulce y los hemos estado monitoreando gracias a 2 tesis de estudiantes míos que realizaron ya muestreos hace 9 años, si no me equivoco fue el primero, luego ya terminó una tesis que ya defendió hace poco y ahora seguimos un proceso de monitoreo ya propiamente 4 veces al año de toda una gran pradera que es de 2 kilómetros por 500 metros y entonces nosotros estamos pudiendo ver que sí hay variaciones y lo que vimos mucho fue cuando hay estas épocas donde el agua se pone muy turbia, donde hay tormentas o donde entra mucho nutriente y eso genera que el agua se ponga muy turbia, vemos que disminuyen los pastos marinos. Entonces eso sí los afecta mucho, precisamente por lo que usted mencionaba, de que ellos están en el fondo y necesitan que la luz penetre esa columna de agua y si está muy turbio, entonces ellos no pueden fotosintetizar bien y no necesariamente pueden ir más somero tan fácil. Entonces eso genera una pérdida de pastos marinos y nosotros vemos que las praderas a veces se nos encogen mucho en esa época donde se pone muy turbio y luego empiezan a crecer lentamente, a recuperarse poco a poco. Sí, perdón, Hernán, es que me llama mucho la atención ese punto, muy buena pregunta que hacías porque, a ver, en los acuarios marinos que nosotros tenemos en nuestras casas utilizamos algas para hacer control de nutrientes precisamente en el agua. Estos pastos marinos, cuando se tiene presencia, ¿hay alguna diferencia en la química del agua de alguna forma o inclusive en los nutrientes? ¿Hace un efecto positivo? Porque ahora usted acaba de decir que cuando hay presencia de mucho nutriente no tiende a crecer tanto. ¿Hay algún efecto? Es que en realidad los pastos marinos, ellos son felices con los nutrientes, ellos para crecer. De hecho, eso es lo que quería preguntarle, porque uno de lo que ve que está sucediendo dentro de la polución, que muchas personas solo piensan en plástico, pero más allá del plástico, tenemos todas estas desembocaduras de los ríos nuestros con altas cargas de compuestos nitrogenados. Y uno sabe que eso sería como darle la mejor alimentación a las plantas, ¿verdad? Entonces, me llamaba la atención cuando usted nos decía que se estaba perdiendo esta variedad de pastos que estaba en lista roja, y me llamó la atención por eso, porque digo, mira, qué interesante que estén pastos marinos en lista roja cuando estamos cargando de nutrientes, compuestos nitrogenados los mares. Es que ellos son felices y son excelentes recicladores de nutrientes para en sus tejidos y crecer. Pero lo que pasa es que esos nutrientes no solamente le llegan al pasto, sino que llegan al agua, a la columna de agua, y ahí crecen entonces muchísimo fitoplancton, que eso hace que sea un poquito más turbia el agua, y por lo general no solamente entran nutrientes, sino que también entran sedimentos y entran un montón de otras cosas que también hacen que el agua se ponga más turbia. Y entonces lo que sucede es que como está tan turbio, por más nutriente que haya, si ellos no pueden acceder a la luz, entonces no pueden fotosintetizar. Los pastos marinos tienen sus hojas, que es donde fotosintetizan, pero debajo del sedimento hay toda una maraña de rizomas, que es lo que amarra el sedimento, pero es tejido no fotosintético. Entonces, ellos necesitan mucha más luz que las algas para poder mantener todo ese tejido que no está fotosintetizando, sino que ahí almacenan los productos de la fotosíntesis. Entonces, en eso son muy diferentes a muchas de las algas. Y si existe algún estudio que haya valorado la captura precisamente de estos compuestos nitrogenados, digamos. Yo sé que nosotros hemos visto por el tema de la acuariofilia que se puede coger 1 libra o 1 kilo de chaeto, morfa o de caulerpa, se pone a secar
y luego se le hace el análisis químico para saber cuánto ha capturado de calcio, de nitrato, de fosfato, etcétera, etcétera. ¿Qué tan eficientes son los pastos, las plantas marinas en la captura de nutrientes? Sí, o sea, en realidad, sobre todo en zonas oceánicas, ellos están muy limitados de nutrientes y en las zonas más costeras donde sí les llegan más nutrientes, entonces empiezan a crecer un poco más. Nosotros lo que hacemos sí es que, digamos, los secamos y se les cuantifica cuánto carbono, cuánto nitrógeno, cuánto fósforo tienen. El fósforo es uno que es muy limitante para el crecimiento de ellos. Y en ciertas condiciones tienen más o tienen menos. Entonces, esos porcentajes los utilizamos como un método de monitoreo también de cómo está el sistema. Lo otro que también hemos estado usando más recientemente son lo que nosotros llamamos isótopos estables, que lo que nos permite a nosotros es, con el nitrógeno, no solo ver cuánto nitrógeno tienen, sino qué tipo de nitrógeno tienen. Entonces, cuando entra mucho nitrógeno que viene de aguas residuales o de aguas que no han recibido ningún tipo de tratamiento, como decir de las aguas negras, entonces el tipo de nitrógeno que tienen varía. Y eso nos permite a nosotros entonces ver de dónde viene ese nitrógeno, no solo cuánto tiene, sino de dónde está viniendo. Entonces nosotros hacemos varios análisis químicos también y los utilizamos dentro de los estudios que hacemos. En la producción de captura de CO2, que usted nos ayudaba que era un tema importante para el cambio climático y obviamente la producción de oxígeno, me gustaría entrar a explorar un poquito más ese tema, pero nos vamos a separar unos instantes para ir al corte comercial y estamos de regreso acá con la doctora Jimena hablando de los pastos marinos de Costa Rica. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Muchísimas gracias por su sintonía acá en Acuariofilia Marina, los 93.5 de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy conversamos con la doctora en Ciencias Marinas, doña Jimena Samper Villarreal del CIMAR de la UCR, y conversamos sobre los pastos marinos. Don Hernán, usted hacía una pregunta muy interesante sobre los pastos marinos. Ya aprendimos de las familias, ya aprendimos un poco de las amenazas que tienen, pero tenemos muchísimas otras consultas acerca de estos ecosistemas tan importantes. A mí me llamaba la atención, Ricardo, porque ahora que se estaban quemando los bosques en la Amazonia, la gente muy dolida por lo que presenta la pérdida de biodiversidad, a veces también pensamos en el pulmón, la producción de oxígeno, aunque siempre digo yo, no dejemos de lado al fitoplancton, que es un gran responsable de la producción de oxígeno del planeta. Pero en cuanto también ayudan los pastos marinos, ¿qué tan buenos son produciendo oxígeno y capturando el CO2? Sí, los pastos marinos sí producen muchísimo oxígeno. Uno los ve, en realidad cuando uno se sumerge a veces le ve como burbujitas, parece como champán. Están así echando las burbujitas. Y también no solamente en las hojas, sino que por medio del sistema de raíces, ellos en realidad bombean mucho oxígeno en el sedimento. Y esos son sedimentos muy finitos y al estar inundados son sedimentos que no tienen mucho oxígeno, son anóxicos. Entonces, donde hay pastos marinos, ellos bombean oxígeno y entonces eso mejora las condiciones para muchos de los organismos que viven en los sedimentos. Entonces, por eso también ayudan a que haya más biodiversidad asociada al ecosistema. Una consulta que también le traía, ahora en comerciales, le decía yo que vivimos en un mundo cada vez más pequeño, encontramos buques que transportan mercaderías del Pacífico, del Asia, hacia Limón, y estos buques cada vez son más grandes, cargan lastre en una determinada zona geográfica y la botan en otra. En el tema de especies no naturales, no nativas de nuestras costas, ¿se han encontrado ustedes la presencia de algún pasto que provenga de otras latitudes? Nosotros aquí en la región en realidad estamos muy atentos a si nos va a llegar o no
una especie de pasto marino en el Caribe que se llama Alophila stipulacea. Es una especie pequeñita de hojas ovaladas, pero esta especie está viniendo, acercándose, viene desde el otro lado del mar, ya de la zona del Mediterráneo, y por allá ya cruzó, viene de otra zona, pero ya cruzó el Mediterráneo y ya llegó a las islas del Caribe, y ya llegó y se ha estado asentando en muchísimos sitios cercanos a nosotros. Sin embargo, a la fecha no lo hemos visto, pero sí estamos muy atentos y tememos que en algún momento entonces ya pronto nos vaya a llegar a nosotros. Sí, porque uno piensa que tal vez nuestros pastos tienen sus propios depredadores. Ahora usted nos mencionaba las tortugas, en el caso de los manatillos o organismos, pero no sabemos si estos que lleguen también pueden ser consumidos o no por nuestros organismos en el ecosistema. Sí, sí, hay variaciones. Las distintas especies, o sea, tienen modos y estrategias de vida y arquitecturas y formas muy distintas. Y no todos los organismos prefieren las mismas especies. Por ejemplo, las tortugas marinas prefieren las especies que son de estas hojas acintadas más grandes, porque ellos, como decir, cortan la hoja y se la comen. En cambio, por ejemplo, los manatís o los primos de los manatís, que son los dugones, ellos prefieren las especies chiquititas, que son más fáciles de digerir y tienen más carbohidratos. Entonces ellos más bien se comen o como decir, escarban y lo que hacen es que mantienen que el pasto marino no puedan crecer esas especies grandes, sino solo las pequeñitas. Entonces se habla de que ellos jardinean su propio alimento, ellos como que lo producen al mantenerlo en ese sistema de sucesión, digamos, temprano. Ahora, para comentarle un poco lo que me preguntaba antes de lo del carbono. Estas distintas especies no todas tienen la misma capacidad tampoco para secuestrar carbono. Entonces hay especies más grandes que producen tejidos que son mucho más difíciles, digamos, de que se descompongan, y otras especies que no tanto. Pero lo que hacen los pastos marinos en general es que ese carbono que tienen en sus tejidos no solamente lo tienen en sus tejidos, sino que esos tejidos quedan enterrados en el sedimento, porque ellos tienen una cosa que se llama acreción vertical, que quiere decir que los sedimentos van hacia arriba creciendo de a poquitos, porque ellos van atrapando sedimento, atrapan todo el sedimento que viene y atrapan esa materia orgánica que ellos mismos producen, y ahí quedan esqueletos de, por ejemplo, cascajo que queda ahí, o distintas piedras o cosas, y todo eso genera que vaya hacia arriba. Entonces se va atrapando el carbono a lo largo del tiempo. Entonces ellos secuestran carbono en sus tejidos por un cierto periodo de tiempo, sobre todo las especies más grandes por más tiempo, pero en los sedimentos lo han estado secuestrando desde hace miles de años. Entonces, cuando nosotros tenemos el deterioro o la pérdida del ecosistema de ese pasto marino de arriba que está protegiendo ese carbono almacenado en los sedimentos, en lugar de ser un sitio donde se secuestra carbono, emite ese carbono. Entonces hay que pensar en que hay que proteger el carbono que está ahí y también permitirle que tenga ese servicio ecosistémico, ese bien que nos hace a los seres humanos en la mitigación de cambio climático, de activamente seguirlo secuestrando. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el carbono azul, que es un tema que ha tenido mucho auge en lo que es la PRECOP, la reunión que hemos tenido. Que fue la semana pasada. Uh-huh. Cuando pensamos en una pradera de pasto marino, ¿qué extensiones estamos hablando aproximadamente? ¿Qué tan grande es una pradera? Por lo menos acá en Costa Rica, de las más grandes que se hayan visto. Acá depende, o sea, hay zonas, como le digo, por ejemplo, en la zona de Golfo Dulce, en realidad, todas las zonas como cercanas a menos de 10 metros de profundidad de la costa, de la línea de costa de Golfo Dulce, en realidad nosotros hemos encontrado pastos marinos en muchísimos de esos sitios. Entonces, si uno piensa en que los pastos marinos van y vienen, toda esa zona, por ejemplo, puede ser en su momento una sola pradera si siguen creciendo. La extensión en el Pacífico más grande, más estable, que una y otra vez vemos es esta pradera en Golfo Dulce, donde en realidad son más de 2 kilómetros de largo y más de 500 metros de ancho, donde nosotros consistentemente hemos visto pastos marinos desde hace ya muchísimos años. En realidad, el primer avistamiento, me parece, si no me equivoco, fue como en el 2005, si no me equivoco, de que nosotros lo hemos visto, pero ha sido de manera consistente. Ahora, Golfo Dulce es muy interesante porque en realidad el centro de Golfo Dulce es muy hondo
y ya a esas profundidades ahí sí ya no llega la luz. Entonces, más allá de esos 8 o 10 metros, ya no los vemos porque está muy profundo. Dada esa cercanía con la costa y la poca profundidad, para el bañista promedio, si llega a algún lugar donde hay pasto marino, debe tener alguna precaución, porque, digámoslo, popularmente, se podría ortigar con algunas de estas plantas, podría tener algún efecto negativo o podría, del otro lado de la moneda, podría ahuyentar algunas de las especies porque las vaya a molestar. ¿Cuál es su recomendación? Bueno, al igual que muchos otros ecosistemas marino-costeros, si nosotros los estamos majando, pisoteando, tirando las anclas o cosas así, eso pues va fragmentando y rompiendo un poco lo que es la planta en sí. Pero el pasto marino a nosotros no nos hace daño, es pasto como cualquier otro, no nos ortiga, nosotros lo manipulamos sin guantes, lo muestreamos sin ningún problema. Ahora sí hay algunos organismos asociados que a veces sí nos generan ciertas incomodidades. Hay erizos, hay a veces poliquetos que sí ortigan. En ocasiones, dependiendo del tipo de sustrato, pueden haber algún tipo de corales ahí dentro de la pradera, en sustratos más rocosos. Algunos de ellos también nos pueden ortigar, pero el pasto marino en sí no nos afecta a nosotros, son los organismos asociados como los hidrozoos o así. ¿De qué color son las flores? ¿Hay de diferentes colores o todas son muy parecidas? ¿De qué tamaño es el fruto? ¿Varía de acuerdo al tamaño del pasto que nos comentabas ahora? Sí, varía según la especie. En realidad existen, desde hace ya varios años se está estudiando muchísimo que en realidad no solo se lleva a cabo la polinización por medio del agua, sino que también hay invertebrados que transportan el polen de las flores masculinas a las flores femeninas. Entonces eso es algo que se está estudiando muchísimo más ahora, donde se ve como decir que sí activamente hay un cierto movimiento más allá de solo el agua, como se pensaba. Pero son flores pequeñas y no son muy vistosas, no son de colores ni nada así. En la restauración de corales que se viene realizando, obviamente conforme se va avanzando en experiencia se adquieren nuevos criterios para poder hacer una restauración más eficiente. Inicialmente se hacía una restauración y se cogía solo una especie y esa era la especie que se plantaba de coral. En las investigaciones más recientes se ha establecido que hay ciertos ecosistemas que no pueden ser restaurados sin un conjunto de actores. No es suficiente restaurar una especie en particular si no se provee una contextualización de otras especies alrededor de ella. Sucede algo similar con los pastos marinos en el sentido de que para que sobrevivan y vayan adelante ellos, requieren que haya actores a la par de ellos en ese ecosistema, doctora. Depende un poco del sitio, digamos, los pastos marinos en el Caribe suelen desarrollarse en las lagunas arrecifales. Entonces la cresta del arrecife es como decir la primera defensa contra esas olas que erosionan y permite que haya un ambiente tranquilo detrás donde entonces los pastos marinos se pueden desarrollar. Entonces si nosotros, por ejemplo, llegamos y sembramos pastos marinos para hacer un proceso de rehabilitación o restauración y no tomamos en cuenta la hidrodinámica, digamos, del sitio y ese tipo de cosas, entonces puede ser que no sea exitoso. Ahora, una de las cosas con pastos marinos que más éxito ha tenido es no la restauración por medio de sembrar pedacitos o fragmentos, como sí se lleva mucho a cabo en corales, sino que se colectan semillas y entonces se siembran, como decir, las semillas a gran escala. Y entonces eso permite que las semillas se desarrollen en los sitios donde sí está, como decir, mejor condicionado para que se desarrollen y de fragmento en fragmento, poco a poco, se va consolidando la pradera como tal. Se han realizado algunas investigaciones éxito allá en el CIMAR o no sé, en la parte de las escuelas que están en el Caribe o en el Pacífico, sobre reproducción sexual de pastos.
Sí, bueno, nosotros hemos estudiado en el CIMAR por medio de trabajos anteriores la reproducción sexual de Thalassia y Syringodium, que son las especies del Caribe, pero también estamos tratando de entender estos mecanismos de dispersión y reproducción sexual de la halófila del Pacífico, que también se ha reportado para el Caribe. Entonces sí estamos tratando de tener cultivos ya constantes en el laboratorio y estamos viendo a ver las condiciones, las mejores condiciones de sedimento, de temperatura, de luz, del tipo, por ejemplo, la cantidad de nutrientes que tiene que tener, el pH, para nosotros entonces poder tener, como decir, bueno, ya nosotros tener nuestro propio acuario ya trabajando con la especie, como decir, en condiciones óptimas, y de ahí entonces podríamos empezar a manipular ciertas variables para ver, por ejemplo, si a cierta temperatura ahí es donde florean o cosas así. Entonces, eso es más o menos lo que estamos trabajando ahorita, vinculado a este proyecto de investigación que tenemos con esta especie, que queremos ver si se está reproduciendo más por flores o por fragmentos. Y en el sentido de la reproducción, ¿ustedes han podido medir si tenemos crecimiento o decrecimiento de los pastos a nivel nacional? En cuanto a área, Ajá. es que depende, porque en gran parte nosotros hemos estado reportando pastos marinos en muchos sitios donde antes no se habían reportado. Pero eso no quiere decir que antes no habían, porque nosotros en estos talleres, por ejemplo, que hemos tenido con las comunidades, muchas de las veces lo que nos dicen las personas adultas mayores es que eso siempre ha estado ahí, pero como decir, hasta ahora lo hemos ido a buscar, hasta ahora estamos estudiándolo a más profundidad. Entonces, a mi criterio, nosotros ahorita podemos decir lo que estamos encontrando, pero yo no le puedo decir si ahí estaban o no a ciencia cierta, digamos, anteriormente por el momento. Pero sí considero que entre más investiguemos, más vamos a ir pudiendo contestar ese tipo de preguntas, sobre todo para el Pacífico. Ahora, en algunas zonas sí hemos visto que han desaparecido los pastos, o se han deteriorado, se han fragmentado, han variado su composición. Entonces, a nivel nacional sí tenemos ejemplos de deterioro y de pérdida, pero también tenemos, como decir, sitios donde nosotros vemos que están bien. Entonces tenemos que entender un poquito mejor dónde están mejor y por qué, y dónde no, para nosotros poder manejarlos y protegerlos y conservarlos exitosamente. Yo, Ricardo, tendría una inquietud más para no molestar mucho a la doctora Jimena. Dentro de los retos que tienen ustedes en el CIMAR, en este campo de los pastos marinos, ¿cuáles son los más importantes? Investigaciones que usted diga son las que quisiéramos apuntar para los próximos años. ¿Cuáles son esas expectativas que visualiza usted? Bueno, es una temática en realidad sumamente interesante. Es una temática que para nosotros como país es de gran importancia. O sea, en realidad la cantidad de organismos que dependen de los pastos marinos es bastante. Yo considero que es importante que haya más gente trabajando en la temática. Yo por dicha ya he tenido varios estudiantes y tengo varios estudiantes ahorita que están trabajando la temática, pero yo solo soy una y necesito que haya yo más, le hago la consulta porque más trabajo. Uno ha leído que las oportunidades que nos están ofreciendo los organismos marinos, por ejemplo en el descubrimiento de nuevas medicinas, pueden representar un 40%, un 40-1 respecto de las que ya están en tierra. Y entonces uno comienza a conocer de estudios que se realizan en diferentes organismos, corales, esponjas, etcétera. Y yo no había tenido en el radar el tema de los pastos marinos, si pueden aportarle para efectos de alimentos para las personas, compuestos que se puedan extraer para la producción de medicinas. Entonces, por eso la inquietud de la consulta, en función de que ya nos había mencionado que tiene estudiantes trabajando en tesis, y entonces llama la atención porque hay mucho todavía por descubrir, por lo menos para el aporte científico de la universidad a la comunidad costarricense.
Sí, no, claro, hay muchísimo, muchísimo por hacer, de todo tipo de investigaciones, incluidas estas de los compuestos químicos y posibles efectos de beneficio para los seres humanos o no. Hay muchísimas, muchísimas investigaciones a nivel mundial sobre el tema y sí se ha visto que producen un montón de sustancias que son en realidad de beneficio para nosotros. Nosotros, sin embargo, sí tenemos ciertos retos en cuanto a investigaciones de ese tipo en realidad. Y lo que nosotros nos hemos estado enfocando es en que eso es un paso más allá y nosotros todavía estamos tratando de entender dónde tenemos pastos marinos, cuáles especies, por qué de aquí desaparecieron. Entonces yo siento que nosotros en cuanto a pastos marinos en el Caribe ya entendemos bastante nuestras dinámicas, el por qué, el cómo, el cuándo, dónde. Pero en el Pacífico nosotros en realidad estamos todavía empezando. Vamos como decir un poquito detrás en ese sentido. Entonces, esos son excelentes investigaciones a futuro, pero poco a poco tenemos que poder ir hacia ellas. ¿Por qué no le recordamos a la gente, doctora, si quisiera encontrar más información, cuáles son las redes sociales de ustedes, la página web, porque sabemos que ustedes tienen información en Facebook y también en la página web del CIMAR, me parece, para que aquellos que sienten un poquito más de curiosidad de conocer de este tema. De hecho, desde ya lo vamos a invitar para que ustedes se puedan hacer presentes con este tema en nuestra feria de acuariofilia que vamos a tener y afines en nuestra convención, pero que le pueda contar a esa gente, váyase a esta dirección y ahí puede encontrar más información. Sí, no, claro, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Nosotros con muchísimo gusto presentes en lo que ustedes nos inviten, siempre muy agradecidos por el interés en la temática. Nosotros tenemos diversas informaciones que tenemos disponibles completamente gratis en formato digital en nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro Instagram, en nuestra página de la Universidad de Costa Rica en el CIMAR, es www.cimar.ucr.ac.cr y ahí están todos los documentos siempre presentes, pero también los pueden encontrar por nuestras redes sociales. Si lo buscan en cualquier de los pues, sistemas de búsqueda digital, encontrarán la lámina de identificación de pastos marinos de Costa Rica o las infografías. Más recientemente sacamos un videíto corto que es aproximadamente de 1 minuto, que también eso es un poco más interactivo. Y en el 2016, cuando yo di el primer curso de pastos marinos en la universidad, los estudiantes también hicieron un video cortito que montaron en YouTube y ellos estaban muy, muy orgullosos de su video, entonces también lo pueden buscar por medio de YouTube. Y en el Facebook los pueden encontrar dentro de la página del CIMAR, CIMAR UCR es donde los pueden encontrar. Doctora, sé que ha sido un tema muy interesante para nuestros amigos que siempre nos acompañan los sábados en la mañana y nos ha aportado usted un poquito más de conocimiento para conocer de esa riqueza que tiene Costa Rica más allá de las montañas y los valles, que por supuesto todos nos sentimos muy contentos, pero nuestra mayor extensión de país está en las costas. Bueno, yo muy agradecida de haber podido estar en este programa con ustedes, muy agradecida a los radioescuchas por compartir este tiempo con nosotros y el interés en el tema. Yo de parte mía en el CIMAR a disposición de todos ustedes, cualquier consulta que tengan, por favor acérquense, nos consultan o buscan la información también que tenemos a disposición y nada más agradecerles, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctora. Así es, muchas gracias, doctora, por este tema tan interesante de los pastos marinos. ¿Y qué le parece, don Hernán, si en estos últimos minutos de programa aprovechamos para contarle a la gente de nuestra expo de acuariofilia, nuestra convención, básicamente para que la gente tenga una idea, la actividad de acuarismo y afines más grande de todo Centroamérica? Es una convención, le llamamos CAMCO, pero es una expo, en realidad, donde no solamente se pueden ver acuarios, se pueden ver productos, pero también hay muchas instituciones afines y ONGs que también tienen que ver con conservación de recursos naturales, con trabajo que hacemos en los diferentes campos de conservación, no solamente en los parques nacionales donde se conserva ecosistemas marinos, sino también otros ecosistemas afines. En fin, es una fiesta. El año pasado logramos reunir cerca de 4,000 personas en un solo día. Y este año hemos definido la fecha del 15 de diciembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica. 15 de diciembre será CAMCO 2019.
Así es, Ricardo. Este 15 de diciembre tendremos nuestra conferencia de acuaristas marinos de Costa Rica, que por dicha se ha ido extendiendo más allá del ámbito de lo marino. Es una conferencia que acerca tiendas, acerca escuelas de buceo, acerca productos relacionados que tienen que ver con las mascotas, también con la jardinería, personas que se dedican a construir estanques o tienen por ahí bonsáis, hacer algún tipo de paisajismo. En fin, es un evento muy interesante. Vos bien lo señalabas con la asistencia que tuvimos el año pasado. Es un evento que, sobre todo por los aires navideños que ya se comienzan a sentir, va a ser un paseo familiar. Indistintamente de que la persona o la familia tenga o no tenga un acuario de agua dulce o marino, solo el hecho de asistir es un paseo. Los niños se van a entretener, pero más allá de entretener, van a aprender. El año pasado, por ejemplo, me acuerdo muy bien una bonita actividad que hizo la gente de Racing Coral. Llevaron unas estructuras donde los niños dibujaban y coloreaban en papel, les daban el lápiz, les daban el papel, tijeritas para que recortaran y hacían figuras de corales. Y estos niños cogían esas figuras de coral y las colgaban en las estructuras que simulaban el proceso de restauración de jardinería que ellos están haciendo en el Golfo Dulce. La gente En Búsqueda del Pez Sierra, con un juego que pusieron casi que al frente del stand, siguiendo los pasos del pez sierra, mostrándole el pez sierra que tenían ellos allí en exhibición. Entonces es un evento donde el niño no solo se va a educar, se va a sensibilizar con el tema de los recursos marinos, sino que la familia la va a pasar bien. Por costumbre, la asociación, y esperemos que así sea también este año, nosotros no cobramos entradas, somos una asociación sin fines de lucro que lo que queremos es que las personas se eduquen, se sensibilicen y por tanto el no cobrar es parte importante para que vaya la mayor cantidad de personas. Y por supuesto para los amantes del acuarismo, ya sea de agua dulce, ya sean plantados, ya sean marinos, es un evento que no se puede faltar porque es una única vez al año, todos reunidos bajo un mismo techo. Entonces hay que estar presentes. Si por ahí usted tiene el interés de participar con algún stand, por favor póngase en contacto con nosotros. Lo puede hacer a través del Facebook, busca ASOCAM CR o Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, nos manda un mensaje privado y le podemos hacer llegar la oferta de cómo participar. Y este año, pues sí, esperamos que también esté el Parque Marino, que esté la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional, que esté el CIMAR, que esté la Cámara de Exportadores de Productos Pesqueros. En fin, mucha gente que nos va a acompañar. El año pasado hubo un momento en donde casi que ni se podía caminar por los pasillos de la buena asistencia que teníamos. Y paralelamente a esta actividad, en los salones de al frente, pues tenemos las charlas donde esta academia presenta sus investigaciones, las ONGs que participan presentan sus experiencias y por supuesto que también tendremos charlas para introducirlos y perfeccionar sus técnicas como acuaristas de agua dulce y marinos. Y como si eso no fuera poco, básicamente, don Hernán, el año pasado inclusive para los niños teníamos pintacaritas, podían disfrutar pintándose imágenes o dibujos de animales marinos y además de eso, como parte de la oferta y el platillo fuerte es, si usted no conoce el Centro de Convenciones de Costa Rica, es una maravillosa oportunidad para ir con la familia de paseo a un lugar que no le va a costar nada, que va a ser gratis, donde usted va a poder disfrutar de todas las actividades, todas las exhibiciones. El año pasado contamos con más de 35 diferentes empresas, comercios, participantes que tenían stands de todo tipo de tamaño y que hacían de las delicias de todos los visitantes. Así que anímese, 15 de diciembre, si Dios quiere, a partir de cerca de las 10 de la mañana, todavía estamos ultimando detalles de logística, pero cerca de las 10 de la mañana para que usted nos acompañe hasta las 6 de la tarde. 11 de la mañana
se estima que podría ser el ingreso al público en general. A partir de las 9:30, el ingreso solo a asociados, y vamos a tener una figura muy interesante de un pase diamante, que luego en nuestro próximo programa les vamos a estar contando de qué se trata. Pero este es un evento, si usted tiene algún negocio que está pensado en jardinería, en paisajismo, si usted está pensando en que tiene productos para mascota. El año pasado estuvieron ahí unos señores que vendieron artículos para perros y les fue re bien. Y las personas en una casa, pues si no tienen un acuario, también tienen los perros, y si no tienen las dos cosas. Pero es un sitio ideal para hacer un networking de contactos, conocer cómo anda la competencia, por supuesto mostrarse ante 4,000 o más asistentes que esperemos que lleguen este año. Y en fin, Ricardo, yo creo que es una muy buena. Y después lo más interesante es que como somos una asociación sin fines de lucro, no cobramos precios para generar dinero, sino exclusivamente para poder atender los gastos de la actividad. Entonces son alquileres de espacio bastante accesibles. Así es. Así que para usted que nos escucha, le invitamos a conocer el Centro de Convenciones de Costa Rica, si usted no lo conoce ese día, y también para que sea parte de esta fiesta, esta expo de acuariofilia y afines. Vamos a estar subiendo más información en nuestras redes sociales, por supuesto a través de nuestra página Facebook, ASOCAM-CR o Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos, y también a través de nuestra página web, donde nos gusta muchísimo estar subiendo fotos de las diferentes actividades que hemos tenido, y todavía tenemos muy gratos recuerdos de la actividad que tuvimos el año pasado, Camco 2018. Así que ya usted lo sabe, la invitación para Camco 2019 este 15 de diciembre a partir de cerca de las 11 de la mañana para el público en general. A las 9:30 entrarán los asociados, y eso es una costumbre que tenemos para que los asociados que son formalmente afiliados a ASOCAM puedan tener de primera mano un vistazo de todas las maravillas que vamos a mostrar ese día. Por supuesto, y si no están asociados, tienen tiempo para asociarse y entrar de primero a esta conferencia de acuarismo marino que vamos a tener. Ricardo, y un último aviso: el último sábado de octubre, si no me equivoco es el sábado 26, vamos a tener una charla que vamos a estar ya comunicando en detalle el lugar, la hora, para que nos acompañe. Es una charla de acuarismo marino propiamente. Entonces, si usted ya tiene un acuario, quiere mejorar sus conocimientos, sus técnicas, no se pierda de esta charla que vamos a estar comunicando en los próximos días a través de nuestra red social de Facebook. Así es, muchísimas gracias por estar en sintonía de Acuariofilia Marina, gracias por habernos acompañado en los 93.5 de la frecuencia modulada. Por supuesto que le invitamos a que siga en sintonía de esta maravillosa emisora que tiene 90 años en el corazón de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.